Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? Vamos a esperar a que lleguen el resto un poquito, ¿ya? Perfecto, buenas noches, digo buenas noches, buenas tardes. Disculpen. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a empezar con ese día de hoy, ¿ya? Entonces, ya el día de ayer, nosotros ya estuvimos revisando un poco de estos temas de muestreo, ¿no? Y cómo poder ir analizando cada uno de estos temas. Se presentó algunas dudas acerca de los intervalos de confianza, ¿no? ¿Sí? Cómo calcularlos o cuantificarlos basado en su nivel de confianza. Esto me indicaron que querían reforzar esto, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, profe. ¿O ya quedó claro? Cuando vamos a hacer este análisis, como ustedes saben que nosotros qué parte de la estadística tenemos que utilizar para evaluar esto, tenemos que ver las pruebas de hipótesis, ¿no? Porque ahí es donde voy a aplicar estos estadísticos y me van a poder determinar esas regiones. Obvio que acá ya estoy utilizando la inferencia en una muestra, o a lo mejor estoy haciendo la parte descriptiva de toda una población. Entonces, vamos a ver ya, un poco de esta temática de la prueba de hipótesis, ¿no? Que en esto se basa, ¿no? Se basa en qué es lo que quiero demostrar, qué es lo que quiero probar. Eso es el significado de una hipótesis como tal. Anuncia acerca de una población elaborado con el propósito de poner a prueba algo. O sea, vamos a demostrar que eso que nosotros estamos infiriendo, ¿no? Se va a poder aplicar a todo. ¿Se ven? Pero esa es la hipótesis como tal, pero la prueba en sí ya viene a ser estos procedimientos que ustedes van obteniendo evidencia muestral, ¿sí ven? Aquí ya aparece ya el término del muestreo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a querer comprobar, ¿ya? A medida que vamos cuantificando esos valores y vamos estableciendo diferentes tipos de pruebas. Tenemos que, bueno, si bien es cierto, aquí voy a plantear una aseveración o una negación. Eso vendría a ser la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis siempre nula va a estar basada en los objetivos que nosotros queremos plantear. Y de ahí, de este tipo de, ¿qué cosa? De selección de información que yo voy obteniendo, voy a identificar cuál va a ser el valor estadístico de prueba. Eso es lo que ustedes ya tienen que ya ir interpretando y saber cuál es el que van a poder utilizar para su población o para su muestra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estadístico de prueba que mejor les puede servir? ¿Para qué? Para tomar una decisión. Tengo los dos contrastes, ¿sí? Como les decía, la hipótesis nula siempre va a ser lo que ustedes quieren probar y lo otro es lo que se quiere rechazar. Si bien es cierto dentro del muestreo, dentro de los ejercicios que ustedes se dieron cuenta, esa hipótesis está en lo que queremos concluir, ¿no? En el párrafo donde está ahí. Ya en lo aplicado, ya cuando aplico el muestreo, ya no lo pongo de una forma didáctica en decir, bueno, la hipótesis es tal y tal cosa. No, que nosotros tenemos que ir al origen de la investigación. Entonces, el problema puede ser una hipótesis, ¿no? Pero tengo que saber que ahí tengo que utilizar los estadísticos de prueba, ¿sí ven? Por eso es que está alineado la hipótesis a la inferencia probabilística.
defino cada una de ellas, ¿sí? La hipótesis nula y que es la hipótesis alternativa, como ya les indicaba hace poco. ¿Ya? Esta hipótesis nula siempre va a estar, ¿ya? Va a estar relacionada a qué cosa? Al valor de un parámetro poblacional. Vean eso. So, se va a presentar una afirmación o negación acerca de ese parámetro. ¿Recuerdan cuáles eran los parámetros, ¿sí? de la población? ¿Cuáles eran? ¿O cuáles eran los parámetros de la muestra? ¿Cuáles eran los parámetros de la muestra? Les pregunto. Hey, ¿qué pasó? Esto es un repaso. ¿No? Que necesito que ustedes lo comiencen a dominar. ¿Cuáles eran los parámetros de Que la la muestra debe contar con la característica que se va a estudiar, con la cualidad que se va a estudiar. Pero ¿cuáles son los parámetros de la muestra? Hey, eso es muestreo. Cuidado. Ya lo vimos. La media poblacional. Ya. ¿Esos eran parámetros de la muestra? A ver. No olvidar que en la muestra no tiene parámetros. La muestra, ¿qué es lo que tiene? Vean en su material. Características de la población objetiva. Un proceso. Medición. ¿Qué es lo que tiene? A ver. Estadística. Eso, muy bien. Por ahí ya estamos hablando con propiedad. ¿Ya? Si bien es cierto, siempre la muestra, ¿sí? va a manejar estadísticas, ¿no? Por eso es que yo utilizo una media muestral. Parámetros, siempre, ¿quién va a tener parámetros? La población. La población siempre va a tener parámetros. Y ese es el principio del muestreo. Yo se los enseñé ya. ¿Qué pasó? Vamos. El que esté repasando esta parte de estadística, no es que estoy sacándolos del tema, sino que lo que quiero es que ya comiencen a comprender del por qué recibieron esa parte de prueba de hipótesis, por qué necesitan saber los intervalos de confianza y todo por el estilo. Y cómo lo pueden aplicar, aunque eso es lo más importante. Ya puede que para sus trabajos, proyecto integrador de saberes, trabajos de titulación o de aquí en adelante, ustedes ya tengan un mejor criterio para poderlos aplicar, ¿no? Pero ya eso es materia que ustedes ya han visto, ¿vean? Entonces, de ahí es de donde nace que la hipótesis nula siempre va a ser una afirmación o un enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional, ¿sí vieron? Y la hipótesis alternativa, que es lo que me indica, afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan amplia evidencia de que la hipótesis nula es falsa. ¿Vean? Siempre va a ser el contraste de la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. O sea, si yo estoy planteando, ¿ya? Por ejemplo, quiero encontrar algo diferente. A ver, quiero demostrar que el rebrote, ¿ya? de la pandemia puede ser que, que se dé porque las personas que fueron infectadas ya se vuelven a infectar. Vean eso. Ahí, ¿qué estoy planteando? ¿Una aseveración, una negación o una interrogante? Les pregunto. Una interrogante. Una interrogante, ¿no? Pero ya puede también ser una aseveración. ¿Sí ve? Podría estar casi va de la mano, pero cojámoslo como interrogante, como acaba de decir su compañero. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa de esa hipótesis nula? ¿Cuál sería? Lo contrario. ¿Y cuál es lo contrario, Minte? Hey, ¿qué pasó?
¿Cuál es lo contrario? Que las personas que no tuvieron, que adquirieron COVID recientemente, no tuvieron el virus en tiempos anteriores. Ya, que las personas que contrayeron la pandemia no se vuelven a enfermar, ¿sí ven? Eso sería lo contrario, pero el día de ayer ya hubo una reunión de muchos expertos en el área de medicina e indicaron que está habiendo estos rebrotes, ¿no? Que se están presentando. Ahí veo los contrastes de las hipótesis, que es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Y cuando ya vamos a los intervalos, es la aplicación de eso. Porque ustedes en las respuestas a los ejercicios que les di, eran conclusiones que tenían que poner, ¿o no fue así? ¿Sí o no? Eso son respuestas ya sea a la hipótesis nula o a la hipótesis alternativa. Eso es lo que ustedes tenían que haber hecho, ¿no? Continuemos. Aquí vemos el nivel de significancia del error tipo 1 y el error tipo 2. Aquí ya hablamos sobre ese tema, ¿ya? Cuando se presentaba el 1, cuando se presentaba el 2 es el más crítico, ¿no? ¿Ya? Me indica que es cuando se acepta la hipótesis nula, siendo en realidad falsa. ¿Ya? Podríamos tener esa aseveración. El error tipo 1 es cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo en realidad verdadera. ¿Cuál es el más crítico de los dos? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál de los errores, de los dos errores de prueba de hipótesis, es el más crítico? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿Por qué? Porque se acepta algo que es falso. Eso creo yo. Usted no sabe si es falso o es verdadero, ¿ya? Pero cuando tengo, si bien es cierto, estimadores, ¿ya?, que no son muy robustos, que no son muy consistentes, en ese momento lo mejor es no rechazar ni tampoco aceptar la hipótesis nula, ¿sí ven? Ahí ponen siempre el caso de una persona que está cometiendo a lo mejor un delito y la condena, ¿sí ven? Entonces, al condenarla, estoy aceptando que es culpable. Y si es inocente, vean lo grave que es. ¿Sí ven? ¿Sí ven que este tipo de pruebas se aplican en general? Vamos. Aquí lo vemos graficado, ¿no? Como voy a encontrar dentro de un nivel de confianza, ¿ya?, los diferentes tipos de errores tipo 1 y errores tipo 2. Bueno, eso ya repaso a ustedes. Pero de ahí ya vengo a lo que sí me interesa, que es el valor estadístico de prueba y el valor crítico. Vean, aquí teníamos los dos contrastes. Les pregunto, ¿cuál fue el que ustedes calcularon? El valor estadístico de prueba. ¿El valor que ustedes calcularon fue el valor crítico o el valor estadístico de prueba? ¿Cuál de los dos? El valor estadístico de prueba. Muy bien, eso. Si se van dando cuenta que este es el que ustedes calcularon. El valor crítico, ¿cuál va a ser siempre? Vean. Es un número el cual es el punto divisor entre la región aceptada y la de región de rechazo de la hipótesis nula. En cambio, el estadístico de prueba es el valor obtenido a partir de la información muestral que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Siempre lo que ustedes van a obtener como resultado es el valor estadístico de prueba. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O va claro? ¿Sí? Vamos, sigamos. Entonces, después de eso, vamos a graficarlo y veamos qué es lo que en palabras se los quería decir ya aplicado. Vean dónde está el valor crítico. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Aquí está. Esta es la zona de rechazo, ¿sí? ¿Y qué será toda esta zona que tengo aquí? Les pregunto. ¿Qué es todo esto? La zona de aceptación. Muy bien. Todo esto es la zona de aceptación. No lo olviden, ¿ya? Es decir, se acepta la hipótesis. ¿Ya? Ustedes,
cuando hicieron el cálculo, si que hubiese sido de una sola cola, ¿qué área es la que están calculando? ¿La de aquí o la de acá? La región de rechazo. De rechazo. Eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comenzar a identificar? ¿Ya? ¿Ven? Identificar en qué cola está. Y eso va a depender de la información que ustedes tienen. Si vieron que puede ser una cola izquierda o una cola derecha. ¿Sí? Pero los datos que ustedes tienen les van a permitir identificar en qué lado de las colas está. Preguntas. Vean, aquí tengo, por ejemplo, mu va a ser mayor que mu sub 0. Pongo una alternativa ahí, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, siempre la hipótesis alternativa va a ser, ¿qué cosa? El complemento de eso. Porque nunca olvidar, ¿ya? Que lo que quiero es demostrar que este tipo de datos que ustedes están teniendo tiene una distribución normal, ¿no? Entonces, ¿ya? Yo tengo que aplicar este tipo de contrastes. ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, aquí tengo esta interrogante que se les presentaba a ustedes que decían, bueno, es de una cola, es de dos colas, ¿por qué este contraste del Z? Todo por decirlo. Ustedes eso lo tienen que identificar en el texto, no en los datos. ¿Sí? ¿Y cuándo ustedes van a identificar que es de dos colas? Cuando yo solamente planteo una igualdad o una diferencia en la redacción. Cuando yo no planteo una igualdad o diferencia, sino que en todo caso estoy indicando ya que se va a presentar una diferencia de medias y esta puede ser mayor o menor, ¿no? Ahí yo ya lo voy a identificar que es de una cola. ¿Sí? Y cuando yo voy a calcular, ¿qué obtengo ahí? Les pregunto. Lo que obtengo es la utilización del estadístico de prueba. Este fue el que utilizaron, ¿o no? Pregunto. Hey, ¿qué pasó? A ver. Hasta ahí. Preguntas ahora acerca del valor Z. Ya. Volvamos al ejercicio. Les pregunto, ¿cuál fue entonces ahora la confusión? Hey. Profesor, en sí yo no entiendo qué exactamente es, si es 0.9 o 1.96. Ya. Sigo sin entender porque para mí es 0.95. Ok. Vamos a ver un ejercicio entonces. ¿Ya? Un ejercicio que tiene relación. Si bien es cierto, vamos a probar aquí una prueba de hipótesis en las cuales nosotros vamos a utilizar unas muestras mayor o igual a 30 y unas muestras menor o igual a 30 con una t-student. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo aquí? Tengo una empresa, vean, X y Y, ensamble escritorios. Se me queda algo aquí que no puedo leer. Esperen un ratito. Déjenme disminuir el tamaño. Ahí. ¿Sí pueden leer? Sí. Ok, a ver, vamos. La empresa X y Y fabrica y ensambla escritorios y otros muebles para oficina de diversas plantas del oeste de New York. La producción semanal del escritorio, un modelo determinado en la planta, se distribuye normalmente con una medida de 200, ¿ya? Con una media de 200, perdón. Y una desviación estándar de 16. Ya lo he determinado.
Recientemente, debido a la expansión del mercado, se han introducido nuevos métodos de producción, ¿ya? Y se han contratado más trabajadores. El vicepresidente de la compañía desea saber si ha habido algún cambio en la producción semanal del citado mueble de la oficina. Planteado de otra forma, el número medio de escritorios en la planta mencionada es diferente de 200. Vean. Utilice el nivel de significancia del 1%. ¿Ya? Si es que yo utilizo un nivel de significancia del 1%, ¿cuál va a ser mi Z crítico? Les pregunto. Hey, ¿cuál va a ser mi Z crítico si estoy utilizando un nivel de significancia del 1%? 0,90. 0,99. 0,99 sería. Ya. 258. Ah, ok. Eso está en las diapositivas del material de nosotros. Muy bien. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? 258. Ya, muy bien. Entonces, comienzo a utilizar, separo los datos, planteo la hipótesis nula o alternativa, ¿sí? Veo qué es lo que me está planteando. Y como ustedes se dieron cuenta, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Me dice solamente que es diferente, no me dice si es mayor o menor, ¿ya? Esa media que ya me está determinando. Por ende, ¿qué tipo de pruebas tengo que hacer? ¿De una cola o de dos colas? Pregunto. Hey, 2 colas. eso, De 2 colas. de dos colas. Muy bien, no olviden lo que estamos viendo ya. Eso ya lo vimos. Acá está. ¿Sí ven? Cuando yo tengo diferencia ¿ya? De las medias, que es dos colas. Ya sea si que es menor o es mayor, ya yo identificaré que es de una cola. Pero si ven cómo los datos les van diciendo a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Listo. Maravilloso. Voy al nivel de significancia. Vean. Aquí está. Cojo mi nivel de significancia y ¿qué es lo que hago? Como son dos colas, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo. Divide para las dos colas. Lo divido para las dos colas, mi nivel de significancia. Ese valor que yo estoy obteniendo aquí, ¿sí ven? ¿Qué es lo que lo hago? Ese es el que yo busco en el valor Z. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿O no? ¿Hasta ahí está claro? O si no, preguntas. Vamos. ¿O está bien claro? Profesor, entonces siempre va a ser 0,01. Es lo que te dice el ejercicio, hija. Mira, si ves que aquí me dice que utilice el nivel de significancia del 1%. A ustedes, ¿cuánto fue el nivel de significancia que yo les di con el que les dije que trabajaran? 95. 5%. 95. Yo se los dije. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que tenían que haber hecho. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que hacen? Ya cogen y tienen que evaluar con el estadístico de prueba. Hacen el cálculo, pero ¿contra qué lo contrastan el resultado que ustedes están teniendo? Lo contrastan contra el valor que obtuvieron de la tabla. Y eso es lo que yo les pedí el día de ayer. Perdón, en el ejercicio. Preguntas ahora sí. Profesor, entonces, es el 95% dividido para 2. Pero sí se lo estoy sacando acá. Vean. ¿Sí ve? Y usted va a obtener ahí el valor. ¿Ya? Preguntas. Me indicaban que no sabían cuál era en este caso, el nivel de significancia que tenían que coger y de dónde salía. Aquí se los estoy poniendo ya bien desglosado. ¿Qué preguntas ahora tienen del resultado?
les pregunto, vamos. Ahora, les pregunto a ustedes, con lo que acabaron de ver, que eso es lo que les pedí, ¿o no? Hey, curso. Sí, Eso no profe. lo Profe, vi. una pregunta. ¿Esa Adelante. diapositiva la va a subir al módulo, disculpe? ¿Que quieren que se la suba? Ya, ok, Sí, profe, sí. ya se las voy a subir, no hay ningún problema. Profesor, yo sigo sin entender, en serio, no entiendo. Ya, Alison. Les pregunto, revisé los ejercicios y a muchos les salió el resultado, la respuesta, ¿ya? Porque también eso quería contrastar, ¿ya? Ahí sí, Alison tiene que revisar un poquito ya es los estadísticos de prueba. La construcción del estadístico Z ya tendría que revisar, ¿ya? Pero esto es de lo que trataba el deber que yo les envié. Ujú. Sí. Por eso es que... Profe, Ajá. entonces usted en la diapositiva que dijo que lo hagamos con 0, bueno, con el 25%, lo que estaba al lado ya era el Z que estaba sacado, lo que hacía 1.96. Claro, claro, correcto. Vean, Entonces teníamos que haber tomado el 1.96 para hacer el ejercicio porque ya estaba sacado y ya no teníamos que haber hecho el procedimiento anterior. escuchen, si se están dando cuenta que yo ya les di el Z crítico. ¿Sí vieron? Qué lógico, pero, o sea, ya lo otro sería hacer el ejercicio, pero entonces, ¿dónde está el foro? ¿Sí me comprenden? Por eso es que les doy todas las herramientas. Ustedes lo que tenían que aplicar era el contraste nada más y concluir. Eso es lo que les estoy pidiendo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ahora sí ya quedó más comprendido? Ujú. Bien. Vean, el otro curso vimos normalidad, ya, y ya ellos tuvieron menos inconvenientes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aplicar todo este tipo de cosas. Obvio, vean, escuchen algo, y eso sí se los digo en este momento. ¿Cuándo utilizamos todas estas pruebas? Les pregunto, cuando estoy haciendo las comprobaciones. Ahora ya vamos a ver cómo nos pueden salir a lo mejor algún otro tipo de error, que eso es muy importante. Y esos ya están dentro de los errores no muestrales, ¿no? Porque hay también los errores muestrales. Que aquí están aquí. ¿Ya? Esto creo que sí ya vimos. Pero vamos a verlos un poco otra vez. Aquí ya abarco puntos acerca de la selección de las unidades muestrales o la determinación del tamaño de la muestra. ¿Sí ven? En los primeros tiene mucha significancia los análisis que yo podría estar utilizando. Dentro de ellos están estos relacionados al teorema del límite central, ¿sí ven? Pero puede que dentro de su investigación se den este tipo de errores no muestrales, ¿no? Y esos ya tienen relación directa ¿con qué? Tienen relación con el inicio de la investigación, o sea, cuando ustedes comenzaron a analizar el comportamiento del consumidor y todas estas partes de estrategias. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para no caer en un error no muestral. Les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Cuál es más crítico? ¿El error muestral o el error no muestral? ¿Cuál es más crítico? El muestral. Él no muestra. ¿Ya? ¿Por qué el muestral? Profesor, el no muestral porque dijimos que desde un inicio ya venía mal. En cambio, el otro es aquel que uno hace, o sea, ya escoge los datos y o sea, ya lo hace mal si es que elige una técnica mal. Perfecto, muy bien. Muy bien. Siempre el más crítico va a ser ¿cuál? El no muestral. Porque eso me está indicando que no conozco ni siquiera el tema de investigación. ¿Sí ven? Porque cuando nosotros vamos a levantar o hacer
construir una investigación, tenemos que ya comenzar a identificar todas esas variables que me pueden servir y que sean de estudio. Hay muchas investigaciones, por no decir todas, ya que se necesita contratar a veces un experto en la área. ¿Con qué fin? Con el fin de poder evaluar si es que los objetivos de la investigación son los fidedignos, son los veraces, ¿ya? Para poder obtener los resultados deseados. ¿Sí ven? Eso es algo muy importante. Por eso es que este tipo de errores ya no muestrales son los más críticos dentro de una investigación. ¿Sí? No sé si aquí les dije, pero cuando estamos en los trabajos de titulación, independientemente de las carreras que sean, ¿no? Siempre este tipo de error no muestral cometen muchos los estudiantes por no indagar primero la información, ¿ya?, que necesitan para elaborar el trabajo de titulación. Siempre, antes de seleccionar el tema, ustedes tienen que saber si es que la información que ustedes van a necesitar, primero existe y segundo, si la van a tener disponible, ¿no? Ok. Profe, una pregunta. Por favor. ¿Cuándo uno comete tal vez el error muestral? O sea, mi duda es porque, por ejemplo, ya tenemos una población lista. O sea, yo sé que dentro de la población está toda mi muestra y obvio toda esa muestra me va a dar la información que yo quiero porque escogí bien la población. O sea, mi duda es cuándo yo puedo cometer un error muestral con la muestra. Un error muestral, ¿no? Sí, muestral. Muy bien. Te hago una consulta. Listo. Ya. Tú me acabaste de hablar que tú obtienes la muestra. ¿Cómo obtuviste la muestra? O sea, desde la población. Yo ya tuve la población y desde ahí de la población escogí la muestra. ¿Qué quiere decir? Que yo ¿Cómo sé que escogiste la muestra? tal vez con un no probabilístico, tal vez por conveniencia. Excelente. Entonces, si que tú lo cogiste con uno probabilístico, tienes más riesgo de cometer error. ¿Por qué? Porque es a tu juicio, es a tu experiencia. ¿Sí ves? Ahí ya nace posibles errores futuros durante la investigación. ¿Sí te das cuenta? Por eso es que siempre se indica que independientemente de la técnica no probabilística que se utiliza, el que la efectúe tiene que ser un experto del área. ¿Ya? Ahí tienes ya la naturaleza de uno de los errores más típicos dentro del muestreo. ¿Sí? Se conoce que muchas investigaciones, así, no probabilísticas, ya, son poco aplicables por ese motivo, ¿no? Porque a veces el investigador, como todos los investigadores, lo que tenemos es ya un ímpetu por andar buscando temáticas relacionadas a mejorar el bienestar de la sociedad, porque hacia eso va la investigación, no va hacia un beneficio económico particular o algo, no. El beneficio de la investigación como tal es hacia mejorar a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, se tiende a veces a cometer errores, ¿sí? Y te cuestan tiempo, dinero, ¿sí? Y espacios de tiempo. Ahí tengo un error muestral. Otro error muestral que se podría dar es que no identificaste bien a lo mejor una población y tú calculaste ya con una fórmula de población finita algo que era infinito, ¿sí te das cuenta? Entonces ahí tienes otro error muestral, pero ese ya sería probabilístico, ¿sí? ¿Qué otra pregunta más tienes? Sí, profe, lo de tal vez la técnica no probabilístico, ¿es conveniente que lo haga un experto o tiene que hacerlo un experto en el área? A ver, si que estamos hablando de la parte académica, muchas investigaciones se hacen no probabilísticas, pero tienen que estar avaladas por expertos. Pongamos el caso, viene alguien hace una investigación acerca de que
el impacto de la ley humanitaria, ¿sí? En el Ecuador. ¿Sí ves? La ley humanitaria se aplicó desde el mes de junio. Afecta a diferentes entornos, pero uno en particular es que es el laboral. Se habla bastante de ese tema, entonces tenemos que ir a qué cosa, a un experto en el área, ¿no? Puede ir ustedes la comienzan a construir, indagan, ¿por qué? Porque la comienzan a relacionar con el impacto en la contratación de profesionales del comercio exterior, vean. Y necesitan avalar eso. Pero ustedes quieren el impacto de la ley humanitaria en los profesionales de comercio exterior, pero quieren particularmente de Guayaquil y quieren particularmente de los profesionales egresados de la Universidad de Guayaquil. ¿Sí ven? ¿Sí vieron? Entonces, la volviste por no probabilística y a lo mejor le metiste ahí a alguno de los segmentos que vamos a ver más adelante. Entonces, en ese momento tú comienzas a recaudar información, procesas los datos, pero tienes que identificar también si estuvo bien o no estuvo acertada. O sea, ahí necesitas profesional en el campo laboral para que te diga, ¿sabes qué? Fue buena, fue mala. Eso es un trabajo ya académico, ¿no? Pero si ya me voy afuera a la parte empresarial, no como tal, y quiero identificar, quiero hacer un estudio de eso, pues en ese momento ya necesito contratar, yo como investigador de mercado, si no domino ese campo, no estoy involucrado, necesito contratar a un experto. Y eso ya es recurso económico. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Profe, ¿Sí? Dígame. Hey, ¿qué pasó? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a continuar. Bien, ya hemos visto los dos errores. A ver, aquí sigue ya las técnicas de muestreo. Tengo dos tipos de técnicas, ¿sí? Las no probabilísticas y las probabilísticas. Bien, entonces, vean lo que les acababa de decir hace poco. Las probabilísticas siempre van a tener relación con qué cosa, con el juicio, ¿no? A diferencia de, perdón, las no probabilísticas van a tener relación con el juicio. A diferencia de las probabilísticas, que aquí sí ya voy a tener que utilizar qué cosa, todos esos estadísticos de prueba, como lo hemos acotado a continuación, ¿ya? En las diferentes pruebas probabilísticas que se pueden utilizar, tenemos la por conveniencia, por juicio, por cuota, bola de nieve, entre otras, ¿no? Entre las probabilísticas tenemos el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado o el por conglomerado. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los más utilizados por la academia? ¿Cuáles son los que ustedes ya han utilizado, por ejemplo? el de conveniencia Ya. y el simple. Ok. Listo. O sea, ahí tengo ya la utilización de qué cosa, de estas dos técnicas de muestreo. El por conveniencia y el aleatorio simple. Sí, tiene mucha razón. Esos son los dos tipos de muestreos que son más utilizados por la academia y son los más recomendados. Cuando comencemos a definir cada uno de ellos, ustedes se van a dar cuenta del por qué. ¿Ok? Vamos con la lista rapidito. A ver, Amendaño. ¿No está? Ok. Anchun, a ver, Ampolinario. Presente. Arevalo. Presente. Benítez. Presente. Bernita. Presente. Caicedo. Presente. Alderón. Presente. Chiriguay. Presente. Coveña. Presente. Cueva. Presente. Flores. Presente. García. Presente. González. Presente. Majojo. Presente.
Márquez. Presente. Mite. Presente. Molina. Presente. Novoa. Presente. Pacheco. Paredes. Presente. Paredes. Presente. Pazmiño. Presente. Imi. Presente, profe. Quintero. Presente. Muñoz. Presente. Rivera. Rocafuerte. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Presente. Sánchez. Presente. Santillán. Presente. Silva. Presente. Sol. Presente. Lozano. Presente. Noala. Presente. Tumbaco. Presente. Busca. Presente. Velázquez. Presente, Velázquez. Listo, ok. Muy bien. Tenemos un poquito más. ¿Ya? Profe, antes que avance la diapositiva, una consulta. Dígame. Sí, mire, aquí alcanzo a ver en la no probabilística, en el tercer párrafo, en el tercer punto, dice que se utiliza en la investigación exploratoria para definiciones de la investigación o generación de hipótesis. Mi duda es, o sea, si podemos generar hipótesis con la no probabilística. Puedes generar hipótesis, pero son netamente para la parte descriptiva, ¿no? O sea, por ejemplo, podría darse el caso para un caso de estudio, pero estas hipótesis más se las identifica como problemas o objetivos de la investigación, ¿ya? No, ¿debido a qué? A que no puede ser comprobada, dado que esos estimadores no son tan significativos en el momento de aplicarlo a la población. ¿Sí ves? ¿Ya? Esa hipótesis, lo único que podrías tú aplicarla sería a lo mejor para una muestra que tenga la misma similitud, ¿sí me comprendes? O sea, y eso nunca va a ocurrir, ¿no? Porque siempre van a diferir por algo. Por eso es que cuando hago un estudio no probabilístico es para algo muy en particular. Como dijo tu compañera, ya es por conveniencia. A mí me conviene hacer un estudio de los estudiantes del cuarto curso paralelo 2, ¿sí ves? Eso es un estudio por conveniencia, ¿sí? ¿Ya? Y eso es algo no probabilístico. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo entendido que el de conveniencia y el simple tienen algo de similitud. El conveniencia y el simple, ya, a ver, dígame. Sí. Pues vamos a ver. Cuéntenos. Sí, ¿verdad? Es porque yo no entendí un ejercicio, no sé si estoy en lo correcto, que decía que el por conveniencia, por ejemplo, se escoge al azar un grupo de personas o un determinado sujeto. Entonces, de ahí si no se cumple con todas las características, se procede a coger otro grupo o otro sujeto de la misma población, creo que era. Ya, pero en el momento en que usted utilizó ese término, no se cumplen ciertas características, ya es por conveniencia, ¿sí ve? Y ahí deja de ser probabilístico. Porque la aleatoriedad ya es algo que está ahí. O sea, y uno solamente lo que hace es agarrar, ¿ya? Nada más. Eso es la aleatoriedad. Pero en cambio, cuando usted utiliza la conveniencia, ok, usted agarró, pero cuando cogió, usted necesitaba a lo mejor 6 puntitos recogidos, pero solamente recogió 3 o 4, ya no lo pudo hacer. ¿Qué es lo que hace? Otra vez, ya no le sirvió, sí se dio cuenta. En cambio, la aleatoriedad es que usted cogió 6 y eso ya es significativo para usted. ¿Sí? Tenemos que tener bien claro esto y por qué se los diferencia. El uno siempre va a ser para investigaciones probabilísticas y el otro para no probabilísticas. También tienen ahí su libro referencial. Ahí podrán encontrar
diferentes tipos de argumentos, ¿ya? Que pueden identificarle de una forma más clara este tipo de criterios. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tiene? Vamos, que voy a avanzar. Profe, tal vez yo tenga, por ejemplo, en la hipótesis, por ejemplo, ya tengo una hipótesis, y hago un estudio no probabilístico, o sea, yo no puedo contrastar esa hipótesis tal vez con la encuesta o con la entrevista que yo vaya a hacer. Por ejemplo, es que, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio no probabilístico, pero le incluyo la hipótesis, tal vez puede ser el problema en la investigación. Y yo hago la encuesta y dicha encuesta me responde a lo que yo quiero saber en la hipótesis. Y yo puedo, o sea, es mi duda. Yo sí puedo contrastar la entrevista con la hipótesis, claro, en caso de que me responda. O yo hago las preguntas conforme a queriendo que me responda respondiendo la hipótesis. No sé si me hago entender. Sí, pero tienes que identificar primero qué es una hipótesis. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es una hipótesis? ¿Y cuál es la diferencia entre una hipótesis y un planteamiento de problema? Porque lo que tú me acabaste de hablar es un problema. Y eso ya lo tienes planteado ahí, ¿sí te das cuenta? La hipótesis va más allá, ¿sí te das cuenta? Porque la hipótesis lo que te permite es inferir. Dentro de la investigación científica, nosotros utilizamos la hipótesis para inferir. ¿Sí ves? Esa es la diferencia. De ahí lo que tú estás haciendo también es investigación, pero eso es la respuesta a un problema como tal. ¿Sí ves? Pero la respuesta a un problema, ¿te permite inferir o no? Te pregunto. Yo creo que sí, profe, sí me permite. Si que tú crees que sí, argumentala, pero te digo, dentro de la investigación, ¿ya? Nosotros no podemos inferir con solamente un planteamiento de problema. Como por eso es que les puse ahí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que quiero contrastar? ¿Qué es lo que quiero identificar? ¿Y cómo lo voy a poder evaluar? ¿Ya? Pero no olviden algo. Una es derivada de la otra, porque la hipótesis nace ¿de dónde? Del planteamiento del problema. De ahí nace la hipótesis. ¿Sí ven? ¿Ya? No es el planteamiento del problema. Por eso es que la voy a diferenciar. ¿Ya? Entonces, cuidado, no nos confundamos. Yo, para mi criterio, si utilizan ya, en este caso, un muestreo no probabilístico, usted no tiene que tener hipótesis. ¿Sí ven? Y yo se lo demuestro con lo que le estoy indicando. Sí, de hecho esa era mi duda, profe. O sea, es que yo voy a usar un estudio no probabilístico, entonces, o sea, claro, estaba confundido porque yo pensaba como contrastar la hipótesis tal vez con la respuesta que me daban en la entrevista realizada, pero... Por eso es que les digo, sí. A ver, por eso es que les digo, yo nunca les digo que no, sino lo que hago es que los mando a investigar. Eso es lo importante, ¿sí ven? Ustedes saben que la única, por ejemplo, en este caso yo soy católico, yo soy cristiano, ¿no? Entonces, ya, en este caso, para mí, el único que tiene la verdad es Dios. Claro, lógico, yo respeto a quienes son ateos y todo. Para ellos la verdad la tiene, o sea, la naturaleza, ya. Pero, como les digo, nosotros, ya, lo que hacemos es investigar. Y yo lo que le hablo ya es por mi referente empírico en lo que es investigaciones que se hace, ¿ya? ¿Sí? No es por un supuesto, ¿no? Por eso es que nosotros planteamos esa diferencia. Y ustedes tienen que comenzar a pensar, ¿ya? ¿Por qué la hipótesis no es el planteamiento del problema? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué la hipótesis no es el planteamiento del problema? En las diapositivas que les di, ya les di un concepto de hipótesis. Hay otros, pero eso les va a poder permitir a ustedes identificar por qué se necesita tanto las probabilidades para poder demostrar estas hipótesis. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Preguntas? Oigan, ¿soy yo o se fue rápido el día? Veamos esta última. Profe, se fue rápido. Fue rápido, es que estuvo bonita la clase. Espero que sí, espero que haya sido de su agrado. Vamos a revisar
esta última diapositiva, pero hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? O hagamos algo, explico esta diapositiva, pero no voy a poderles enviar tareas ni deberes. ¿Ya? ¿Quiere? Sí. Bueno, tengo aquí la elección de una técnica de muestreo. Sí. Ustedes pueden ya elegir muestreo no probabilístico, muestreo probabilístico, pero siempre van a estar inmersas ahí algunas pruebas. Por ejemplo, en este caso, ya. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Vean, si es que nosotros cogemos un muestreo no probabilístico, tengo, ¿qué cosa? La naturaleza de la investigación como tal. Tengo que, para este caso no probabilístico, va a ser exploratoria. En cambio, para la probabilística ya va a ser concluyente. ¿Por qué? Porque los estimadores me van a permitir concluir eso, ¿no? ¿Ya? Tengo los otros puntos, las magnitudes relativas de errores de muestreo y ¿ya? ¿Qué es lo que me indica? Que en el muestreo no probabilístico los errores, ¿ya? De este tipo de muestreo no son mayores. ¿Sí? ¿Por qué no son mayores los errores? Debido a que yo las selecciono por mi criterio personal. ¿Sí ven? Yo digo, a ver, yo voy a seleccionar esta cuota de mercado. A diferencia de los errores de muestreo probabilísticos que van a ser más, porque en el momento que son aleatorios, ¿ya? Yo no sé qué es lo que nomás va a venir. Eso sí, yo tengo identificado que esa es mi población y ese es mi segmento, ¿sí ven? Sino que yo los comienzo a coger al azar. En el muestreo no probabilística no es así. Ahí ustedes ya lo cogen, ya sabiendo lo que están cogiendo en particular. ¿Sí ven? Porque ustedes ya lo han preseleccionado, como les decía. La variabilidad en la población, como acogiendo lo que les acabé de decir, como yo conozco lo que es homogénea. ¿Sí ven? Ya, en cambio, en el muestreo probabilístico siempre se va a dar digámoslo así, este pequeño problemita de la heterogeneidad. Porque como es al azar, yo no identifico qué es lo que nomás viene. ¿Sí ven? Otra de las consideraciones estadísticas, ¿ya? Cuando yo aplico el muestreo no probabilístico es desfavorable. ¿Sí ven? Porque debido a que no puedo, ¿ya? Yo abarcar mucho criterio estadístico. Se me limita. En cambio, en el muestreo probabilístico sí, porque ustedes van a poder aplicar todas las herramientas. Todas, absolutamente todas. Para eso se crearon las herramientas estadísticas, ya para la probabilidad, para invertir poco, ya, y obtener los más altos resultados. ¿Sí ven? Consideraciones operacionales. ¿A qué se refiere? A lo mejor a la praxis, a la práctica. Cuando yo hago el muestreo no probabilístico, como lo hago para una muestra, ya, que tiene mi criterio, que tiene mi conocimiento y que yo estoy involucrado en ella, entonces es más favorable porque la parte inductiva, o sea, la parte empírica, la aplicación de este tipo de investigación se da con mayor frecuencia, a diferencia que cuando yo hago, ¿qué cosa? Para muestreo probabilístico, debido a que son grandes cantidades, el impacto es mucho mayor. ¿Sí? Bueno, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? En este momento revisen ya la información que está ahí. Me han pedido que les suba esas diapositivas que les enseñé el día de hoy. Sí, la de la hipótesis, profe. Sí, veo que tienen un poquito de deficiencia en estas pruebas. Igual al final, vean, más acá hay algunos ejercicios, ¿ya? Que están aquí, obvio, tienen relación con prueba de hipótesis. ¿Sí? Son dos que les pueden servir para poder que avancen. Creo que les voy a mandar esos ejercicios para que los hagan de tarea. ¿Qué les parece? ¿Quieren? Para que practiquen. No, profesor. No, ya entendimos. Ya Para la otra. Ya cuando ven ejercicios como que quieren entender más rápido. Ya, ¿saben qué? Hagan uno ya, aunque sea. Y ténganlo ahí listo para la tarea que les voy a enviar
el día de mañana. Pero, profesor, ¿no podemos hacer mejor uno con usted? Nos los explica bonito, así nos acordamos de Claro, todo. profe, ahí Y ya de ahí, explíquenos, profe. de ahí ya nosotros nos lanzamos a hacer lo que usted quiera. A ver, aquí les he enseñado un ejercicio. No, pero Pasito a profesor, pasito, usted, profe. que lo haga usted, no sé, ahí en Zoom hay la modalidad Vea. como para que usted pueda también escribirlo, así. Vean, hasta paso a paso, vean. 1, 2, 3, vean, ¿sí ven? 4. Es que, profesor, no es lo mismo que usted nos explique a que nosotros ver ya el ejercicio resuelto. Pero es que, a ver, ¿cómo quieren que se...? Esta es la forma metodológica que se aplica, vean, paso a paso, y numerados. Ahora, mi pregunta es, o sea, es que ustedes ya no es que no identifican qué Z utilizar, sino que ya vienen otro tipo de cosas, ya, pero vienen de más atrás, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, porque aquí ya es la aplicación del estadístico Z. Yo identificaba que ustedes no podían diferenciar entre el Z que es crítico, ¿sí? Y el Z de la tabla, ¿ya? Perdón, y el valor estadístico de prueba. Yo aquí identifiqué que este era uno de los problemas que ustedes tenían. No lo podían diferenciar. No sé, eso es lo que se me vino a mí por lo que ayer me indicaron. Entonces, aquí ya les expliqué cuál es el Z crítico y cómo lo obtienen. Vean, ustedes en esta parte ya se dieron cuenta que el Z crítico, ¿qué va a ser? Mi nivel de confianza. Entonces, si que yo cojo un nivel de confianza en este caso, ¿de cuánto será el nivel de confianza que estoy cogiendo para este alfa de 1%? ¿Cuánto es mi nivel de confianza? 99%. Excelente, vean. Si yo cojo un nivel de confianza del 99%, ¿qué me indica? Que tengo el 1% de nivel de significancia. ¿Sí ven? Esos tipos de cosas son las que yo me di cuenta en la última clase que no podían interpretar. Por eso es que eso cogí. Ahora, que ustedes quieran ahondar un poco más en la parte estadística, vean que está aquí en la parte de abajo. Ya ustedes mismos tienen que decirme qué es lo que quieren que les enseñe. Pero que me digan, profesor, queremos resolver ejercicios con usted. Esta es la forma como se resuelve ejercicios ya hasta presenciales, vean. ¿Sí? Porque, ¿qué más? Ahora les pregunto a ustedes que lo que ustedes quieren es practicar más. Les pregunto. No. Un ejercicio completo. Lo que queremos es que nos muestre un ejercicio usted paso a paso. Esto se hace así, ¿saben? Y es mejor porque es explicado por usted. Pero a ver, pero eso es estadística, eso no es investigación de mercado. ¿Ya? ¿Y por qué lo estamos viendo? Pero si lo está enseñando usted, pues por eso le digo. A ver, porque es muy buena pregunta. Y aquí se lo voy a explicar. Vean. Ya, usted lo está viendo ¿por qué? Porque estas conclusiones, si bien es cierto que usted va obteniendo, ya le van a servir ¿para qué? Para identificar que usted no ha caído en un error muestral o no tiene un error no muestral. ¿Sí se da cuenta? Para eso es lo que le sirve eso que aprendió en estadística. Muchas gracias que me lo haya acotado. ¿Sí? O sea, en estadística se lo dan, pero aquí nosotros lo utilizamos. ¿Sí? Por eso es que se los planteo ahí. ¿Sí se dieron cuenta? Ahora ya sabe para qué le sirven ya calcular esos estadísticos. ¿Sí ven? ¿Para qué le sirve aplicar esas pruebas de hipótesis? En el común de la investigación, la prueba de hipótesis siempre está, pero no le dicen a uno como en los ejercicios didácticos, a ver, una prueba de hipótesis con tales características. No. En la prueba, en la investigación normal, ustedes la van identificando a medida que van obteniendo información. ¿Sí? Las pruebas de hipótesis pueden ser a lo mejor por un problema que ha identificado el dueño de un negocio. Pero cuando ustedes comienzan a hacer el levantamiento de información.
lo que aprendimos. Analizaron las estrategias de la empresa, cómo está la empresa. Sí, puede que ustedes hicieron un análisis a través de la matriz Boston Consulting Group, ¿sí ven? Ya identificaron dónde está la empresa y ustedes se dan cuenta que esa empresa ya dejó de ser una vaca, ¿ya? Y puede ser que ahora sea, ¿cuál era el más crítico? Un perro o un hueso, creo que era, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces en ese momento ustedes se están dando cuenta que ahí hay un problema, pero con la información que van obteniendo, van planteando ya qué tipo de problemas más hay. Entonces, pero todos esos problemas se derivan de algo. Ahí ya tienen qué cosa, ya el objetivo general. Y los otros son los objetivos específicos. Entonces, de ese objetivo general, ustedes identifican si de ahí se derivó el problema y ustedes se dan cuenta que sí. Si de ahí se derivó el problema, entonces ahí ustedes van a saber qué tipo de información tienen para hacerlo. Ahí ustedes deciden si que aplican que sea probabilístico o no probabilístico. ¿Sí ven? ¿No? Y comienza la aplicación de las técnicas cuantitativas, ¿sí? Y las técnicas estadísticas para los diferentes análisis. ¿Ya? Ok. Por eso es que era mi interés que ustedes recuerden, ¿sí ven? Porque no les estoy enseñando. Eso ya ustedes aprendieron. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Bueno, voy a revisar igual esos ejercicios para ver si vemos otros. ¿Ya? Nos vemos mañana. Dale, profe. Cuídense. Chao, Mañana, profe. profe. Chao, profe. Sayonara.